desde Los Ángeles, California, de Norteamérica. El locutor más dinámico de habla hispana. Daniel Enrique. Hey, familia, buenos días, buenas tardes. Estamos con ustedes una vez más. Parece que no tenemos señal. Tenemos que estar conectados en lo que es Radio Motivación Cristiana. Bueno, se nos durmió por ahí el ingeniero. Bueno, estamos contentos, familia, de estar con ustedes en un día hermoso como es hoy, jueves. La semana ha sido tan rápido. Hey, familia, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que está con nosotros en esta hora de la tarde, cuando aquí son exactamente 11 de la mañana, lo que es hora de California. Y bueno, es un gusto estar con ustedes una vez más, familia, y sabiendo que podemos hacer algo por cada persona, por las vidas que muchas veces hay personas desanimadas, personas que están esperando una palabra, algo que para nosotros parece sencillo, pero cuánto sabemos que también el Señor usa las cosas sencillas, ¿verdad? Y esta mañana no es la excepción de estar con ustedes en un día más como es hoy jueves 23 de febrero otros. Así que mientras tanto vamos con el pastor, el doctor Salomón, allá hasta Cancún, ahí donde está, no sé si en las playas de Cancún. Vamos a ver por allá si tenemos al pastor. A ver, pastor Salomón, ¿me escucha? Sí, te escucho perfectamente, Daniel. Mando saludos desde Cancún. Sí, no nos dio tiempo de ir a la playa, solamente pasamos a una visita muy rápida, estamos de paso. Pero bueno, estamos aquí gozando, disfrutándonos con la familia. Pastor También. Salomón, pastor, queremos que nos salude a los muchachos que están en cabina allá en el 1300 AM, allá en El Salvador. Ahí están escuchándolo. Pues enviamos allá bueno, a todo tu equipo, mandamos un saludo para los jóvenes allá de cabina hasta El Salvador. Y bueno, pues los estamos haciendo una cordial invitación a cada uno de ellos para que junten para que vengan aquí a la Riviera Maya, Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Cozumel. Son bienvenidos. Bueno, ahí está el saludo, claro que sí. Tenemos muchas personas, doctor Salomón, que están escuchando en diferentes lugares, que nos están escribiendo. Y bueno, felicitándolos por el programa. Y bueno, pues más que nada yo creo que vamos a entrar de lleno a lo que estamos hablando y lo que veníamos platicando mi hermano Salomón el jueves. Bueno, el jueves pasado no estuvo con nosotros. ¿Será posible que nos diga unas palabras o qué pasó, pastor? No, lo que pasa es que, de hecho, el programa de hace 15 días tuvo un impacto tremendo. Aquí también en Cozumel tuvimos básicamente beneficios y bendiciones del programa, de tal manera que algunos hermanos alcanzaron a escuchar el programa y nos invitaron. De hecho, precisamente en ese día tenía una reunión con unos pastores que nos estaban invitando para que compartamos el proyecto, el tema, los peligros de las redes sociales, y unos pastores de una iglesia presbiteriana fueron a verme precisamente y ni modo de cortarle, ¿verdad, pastor? Y estábamos organizamos un programa que precisamente se llevó a efecto y fue de grande bendición. El mismo tema que estamos llevando aquí en la radio sobre los peligros de las redes sociales, el mismo que compartimos, y incluso subimos algunas fotos del evento, pastor Daniel. Bueno, pues todavía nos debe un programa. Oh, no, ya nos estamos cobrando poco a poco. ¿Cómo ve, pastor? No, pues yo estoy en la mejor disposición de bendecir, y sí, estamos en deuda con ustedes con el programa, pero bueno, pues vamos a sacar más
más espacio para que podamos bendecir a más gente, hermano Daniel. Bueno, vamos a entrar de lleno, pastor, porque el tiempo avanza rapidísimo, así que, pastor Salomón, ¿cuáles son las características de la generación que nos ha tocado vivir, doctor? Sí, mire, yo creo que ante todo este tema de redes sociales nosotros tenemos que entender y comprender las generaciones que estamos viviendo. Las últimas 4 generaciones que estamos desde el 67 hasta este año 2017, tenemos la generación X, que ya de alguna manera comentamos en la pasada ocasión, que la generación X, básicamente todos los nacidos desde 1967 hasta 1981, son la generación, básicamente digo somos, porque yo soy de esa generación, que vimos la llegada del TD, de la PC, del escritorio, del Walkman y las cintas de cassette, de video, que ya ni se acuerdan, ¿verdad? Nosotros vimos que surjan. Luego la generación X, que se le conoce los millennials, del 79 al 95, los millennials básicamente son una generación que pues poseen una personalidad muy crítica, analítica. 50% de los miembros de esta generación millennial se describe a sí mismo como políticamente independientes, y un 30% no se afilia a ninguna religión. En los medios de comunicación a estos millennials se les denomina nativos digitales, es decir, que para ellos el empleo de la tecnología es parte de su vida cotidiana desde los primeros años de edad. Han nacido y se han criado con al menos un dispositivo electrónico al alcance de su mano. La tecnología entonces para ellos es imprescindible en su existencia. Es muy interesante esa generación. Pero la generación Z, que son los nacidos del 1992 al 2004, también se le conoce como la generación postmilenio, se le conoce también como generación NET. Esta generación realmente tiene características muy, pero muy interesantes. En este momento son los mayores jóvenes y adultos jóvenes, ya que son personas con mucho más estructuradas que otras generaciones anteriores. Dicen que son sumamente inteligentes la generación Z, y si es moldeada, dicen, adecuadamente, ellos de alguna manera pueden explotar los medios de comunicación y el mundo virtual al que ellos son inclinados, aunque son individualistas en carácter. Pero pues esta generación básicamente es una generación que vio crecer básicamente todo lo que nosotros conocemos como las redes sociales. Pero tenemos ahora la última generación. ¿Cuál es la última generación que estamos viviendo actualmente? Es la generación que se le conoce como la generación Touch. La generación Touch son todos los nacidos a partir del año 2000 hasta la fecha de hoy. Es interesante comprender a esta generación Touch, porque esta generación Touch, que básicamente ve surgir uno de los dispositivos más importantes, que fue el iPhone, y este surge en 2008, por lo que estaba ya a disposición de la generación Touch. En este momento esta generación se encuentra en pleno desarrollo educativo. Estamos hablando de los niños hasta los 17 años, jovencitos. Presenta uno de los mayores desafíos educativos en la historia, al estilo, se le llama que son del estallido de los .com. El 81% de los bebés ya tienen algún tipo de presencia en internet al cumplir 6 meses de edad, y supone un esfuerzo de adaptación cuando tienen que realizar tareas cotidianas sin conexión a internet. Haz de cuenta que los mutilaron, ¿no? Cuando les quitaron internet, dice, ¿y qué pasó? Como que se acabó el mundo. Es interesante porque las implicaciones en su comportamiento son muchas. Están ellos acostumbrados a una respuesta inmediata de los dispositivos, dan por sentada la conexión a internet, como dije anteriormente, y cuando no hay lo ven como una carencia. Ellos están acostumbrados a interactuar con los dispositivos con el cuerpo y sin mediación de aparatos ortopédicos. Directamente, son la generación Touch.
no diferencian entre lo público y lo privado, y esto es una característica que tenemos que tener en cuenta. Acostumbran ellos a sociabilizar todos los aspectos de su vida y están acostumbrados a trabajar en red en forma colaborativa, es decir, en grupos de redes sociales. Daniel, ¿qué te parece este resumen de las generaciones? La generación es muy interesante, Daniel. Así es, Pastor. ¿Puede darnos, Pastor, una breve historia de los problemas de Internet, doctor? Sí, mire, antes que nada, me gustaría como una breve historia para que más o menos tengamos una idea. Mira, Sir Timothy Tim, que también se le conoce como John Berners-Lee, quien nace en el sudoeste de Londres en 1955, él es el creador, el científico creador del Internet. Este hombre, que de alguna manera conocido como el padre de la web, estableció básicamente la primera comunicación entre un cliente y un servidor usando lo que se llama HTTP, que quiere decir lenguaje de etiquetas de hipertexto. Sin embargo, en 1989 fue cuando inicia este proyecto, 1989. Ahora, actualmente, él opinó sobre el uso moderno de la web. Él dijo así: ha sido algo estupendo las redes, pero espiar, bloquear sitios, reeditar el contenido de las personas, direccionar a sitios web equivocados, eso socava totalmente el espíritu de la creación de la red, dijo él. Por eso es que se reunieron hace poco en San Francisco con algunos científicos importantes del mundo de la informática, incluidos algunos personajes conocidos como Brewster Kahle, jefe de Internet Archive, en el proyecto de reinventar la red. Es decir, que ellos están preocupados por el rumbo que ha tomado la red. Ya desde Onel Guzmán, que ustedes se acuerdan de Onel Guzmán, fue que en mayo del año 2000 infectó aproximadamente 50 millones de computadoras, incluidos las del Pentágono, las de la CIA, del Parlamento Británico y algunas grandes empresas, a una pérdida mundial de 5.500 millones de dólares, porque él introdujo un virus que se le conoce como Logbook de Filipinas. Pero las autoridades judiciales agarraron a Onel Guzmán y cuando empezaron a procesarle no podían procesarle porque no existía ningún artículo, no había leyes que estén en contra del delito cibernético. Entonces, básicamente él quedó libre, absuelto. Pero a partir de esa fecha, del 14 de junio del año 2000, se dictó la ley que se le conoce como ley número 8.792, que actualmente en su sección 33 sanciona la introducción de virus, etcétera, ¿no? Ahí comienza el historial. Uno de los primeros hombres que fue detectado y cayó por ese delito cibernético fue Ronnie Knott. Este personaje se le aplicó todas las de la ley y entonces empezó a desarrollar ya la policía cibernética. De hecho, en Estados Unidos la policía cibernética también tiene un lugar muy importante, de tal manera que es actualmente una de las fuentes de más información que se tiene. Aquí en nuestro país, México, yo estoy hablando de México, existe la Unidad de Prevención e Investigación Cibernética, en el que se puede hacer acusaciones sobre delitos cibernéticos, de todo tipo de delitos, desde que van desde acoso. Yo quiero dejar claro esto, y a lo mejor en otro programa, Daniel, podamos nosotros hablar sobre los tipos de delitos, porque las cosas que son delitos aquí en el mundo real también son delitos en el mundo virtual, y entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque por ejemplo, en la Unidad de Prevención e Investigación Cibernética de México es la estrategia para prevenir la comisión de delitos utilizando los medios tecnológicos con el afán de generar una cultura de navegación segura. Cuenta con todos esos sistemas de seguridad, con reglas. La idea de este tipo tiene por objeto patrullajes en la red para detectar sitios, procesos y probables responsables de ilícitos, a fin de proteger a las personas, especialmente a las niñas y a los niños y adolescentes,
y grupos que son vulnerables a este tema. Por ejemplo, se trata de evitar el fraude electrónico, el bullying, robo de identidad de información, la explotación infantil, la extorsión, ventas de sustancias prohibidas por medio de la red, armas, o sea, que este tipo de delitos que se está persiguiendo actualmente, Daniel. Así que es algo tremendo e importante que nosotros conozcamos este tema, Daniel. Así es, pastor. Queremos invitar a los hermanos quienes están escuchando, si quieren mandarnos un texto, quieren hacer preguntas. Bueno, ahora que tenemos aquí al doctor Salomón, que nos puede orientar. Si tiene alguna pregunta, a lo mejor tiene un problema con su familia, con sus hijos, y no sabe qué hacer de repente entre la familia. Bueno, no sé qué hacer porque estaba yo escuchando de repente, doctor, que hay personas que se quejan diciendo, bueno, mi hijo se duerme hasta las 3, 4 de la mañana y no sé qué hacer, eso me está afectando y está pasando cosas terribles por lo que es estos medios. Así que te invitamos a que nos mandes un texto o que lo mandes a la cabina de radio Unción y Presencia de Dios, y los muchachos, bueno, nos van a estar escribiendo para que el doctor pueda sacarlo de sus dudas y de cómo, ¿verdad?, darles el consejo exacto de cómo estar trabajando, ¿verdad? Porque está pasando esto, doctor, de que hay inclusive dentro de la familia cristiana personas que no saben qué hacer porque ya los hijos están ya profundamente metidos en esto. ¿Y cuál debe ser, por ejemplo, lo que es la responsabilidad del cristiano ante las redes sociales, doctor? Muy bien, yo creo que hay dos cosas que hay que distinguir. Número uno, la cuestión de la tecnología como tal en general. Y número dos, el tema que estamos enfocados específicamente, el tema de redes sociales. Y entonces me parece que sobre el tema de la tecnología estamos en un punto interesante, porque creo que es uno de los descubrimientos más maravillosos que Dios permitió al hombre tener, y de que en este momento puede ser utilizado para grandes beneficios. Y en el tema de redes sociales, ¿cuál debe ser nuestro pensamiento? Bueno, yo creo que hay dos responsabilidades básicas que como creyentes todos tenemos que tener si realmente tomamos en serio la palabra del Señor. Número uno, como creyentes debemos de pensar en todos los temas bíblicos, y esto se hace, ¿verdad?, que se enseña en las iglesias los temas de la Biblia. Eso es muy importante, pensar en todos los temas bíblicos. Sin embargo, existe la segunda responsabilidad importante, que es pensar bíblicamente en todos los temas. Y las redes sociales, como también el tema de la tecnología y el uso de la web, pero específicamente estamos hablando de redes sociales. Debemos de pensar bíblicamente sobre el tema de redes sociales. Y ante ello, ¿qué actitudes debemos de tener ante el tema de las redes sociales? Algunos tienen la actitud número uno, que es ignorarla. Ignórala, o sea, no pasa nada, no sucede nada, pasa desapercibido, como que entierras la cabeza en la tierra, ¿no? Y no pasa nada. Segundo, los que su actitud es exaltar demasiado las redes sociales, es decir, que ver allá que es lo máximo. Realmente esa es una segunda actitud. La tercera actitud es querer condenarla. Esa actitud de condenar los medios de comunicación, como por ejemplo nosotros estamos aquí en este momento en una red social también, pero condenarla hasta decir, no, es que esto es del diablo, es del demonio, etcétera, creo que no es una actitud correcta. La actitud más correcta, más acertada, es usarla adecuadamente. Por allá creo que vamos teniendo la actitud más adecuada, que es usar esos medios de comunicación de la manera como nosotros tenemos que usarla correctamente, Daniel. Gracias, pastor, por aclararnos ese punto. Y yendo un poquito más adelante, pastor, porque el tiempo ya se va rapidito, ¿por qué debemos los padres, verdad, debemos involucrarnos y estar pendientes de todo lo que pasa en esas redes sociales, doctor? Sí, miren, ante todo,
nosotros estamos aquí muy conscientes de lo que ha sucedido en Monterrey. Apenas, esto fue un impacto grande que el 18 de enero sucedió en Monterrey, en el que ya, de hecho, la Procuraduría General de Justicia de México entró ya a trabajar sobre ese tema, y de hecho se investigó a la Legión Hulk en el grupo de Facebook todo lo que sucedió, y empezaron a preocupar qué está pasando en nuestra sociedad, porque lo que se está viendo es un desmoronamiento de los valores. Pero ¿qué está sucediendo? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que preocuparnos? ¿Qué están haciendo nuestros hijos? En primero, debemos de saber que este tema de las redes sociales le interesa a todos los sectores. Ya vimos que interesa actualmente al sector legal por los delitos que se persiguen allá, que se pueden hacer a través de redes sociales. Le interesa al sector policíaco también ya. Le interesa al sector de las empresas privadas, porque ahí es donde buscan también clientes, al sector económico. Le interesa al sector político, porque ellos buscan también partidarios. Le interesa al sector legislativo, al sector educativo, oportunidades para estudiar en línea, pero también interesa al sector religioso. Ahora, debe interesarnos a los padres. ¿Por qué razón? En primer lugar, yo entré a la página de Mark Elliott Zuckerberg, que él es el creador de Facebook. Este muchacho de 32 años, pues es un millonario, ustedes saben. Esta persona subió apenas una imagen, yo la bajé, la respaldé, de su información, donde presenta a los usuarios. Por ejemplo, dice Mark Zuckerberg, que existe un billón de gente activa en Messenger. Piensen esto, en el uso de WhatsApp tiene 1.2 billones de personas quienes están interactuando. Estamos hablando de que en el caso de Instagram hay 600 millones y en el Facebook hay 1.86 billones de personas, y estoy seguro que ahí estará tu hijo. Entonces, si tú no estás atento, no sabes dónde está tu hijo, entonces ya estás en un grave problema. Entonces, creo que la actitud es, bueno, ahí están mis hijos, ¿y dónde tengo que estar? ¿Dónde están mis hijos? Entonces tengo que interesarme qué está pasando en las redes sociales y qué están haciendo mis hijos. Allá no estoy diciendo que voy a prohibirles la entrada, sino que ahora, ¿qué tengo que enseñarle a mis hijos? No les voy a enseñar a usar el Face, porque ya lo saben más que yo. No les voy a enseñar a usar el WhatsApp, porque ellos lo saben. No les voy a enseñar a usar un teléfono touch, porque ya lo saben. ¿Qué tengo que enseñarle a mis hijos entonces? Entonces lo que yo tengo que enseñarle a mis hijos es la ética y moral, porque esos valores tienen que ellos adherirlos a su personalidad, enseñarles el comportamiento, el respeto, los valores, los principios, enseñarle a mis hijos lo que es la prudencia, porque en redes sociales la gente a veces cuenta de todo completamente y quieren arreglar hasta problemas y caen en un problema grande. Enseñarles carácter, enseñarles integridad. Daniel, la integridad es la capacidad de las personas de actuar en lo privado de la misma manera como actúan en público. Enseñarles a nuestros hijos a darle gloria a Dios en todo lo que ellos hacen. Si nosotros enseñamos esos principios y supervisamos, la última vez que tuvimos la intervención, preguntamos, ¿es bueno o es malo las redes sociales? Y entonces decíamos, un cuchillo, ¿es bueno o es malo? ¿Dejarías en las manos de tu hijo un cuchillo? Entonces dijimos de esa manera, el cuchillo puede ser un arma, pero también puede ser una herramienta, dependiendo del uso. El cuchillo no es bueno ni malo porque carece de moral. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacerle? Bueno, yo quiero que sea una herramienta en las manos de mi hijo. Le voy a enseñar cómo usar el cuchillo, qué cosas no se hacen con el cuchillo, y voy a supervisar que utilice el cuchillo hasta que él aprenda a utilizarlo. Es lo mismo, no puedo ausentarme y decir, bueno, te dejo un teléfono a mi hijo y que lo use como quiera. No. Tengo que enseñarle principios, cómo se utiliza, para qué no se utiliza, porque recuerden que la semana pasada, 15 días, dijimos que cada computadora y cada teléfono se encuentra registrada porque tiene un IP, de tal manera que pueden
se puede rastrear desde dónde están escribiendo y quién está escribiendo, pero el responsable de esa computadora y el responsable de ese teléfono es el adulto, porque su nombre está registrado. Si su hijo comete un delito con ese teléfono, al papá pueden llevarlo preso. Eso es importante que lo sepa el hijo, hacerle entender la peligrosidad que se puede convertir de una herramienta a un arma. Daniel. Bueno, pastor, eso quedó clarísimo. Entonces, ¿qué debemos enseñar a nuestros hijos al respecto de las redes sociales, doctor? Debemos enseñarles los principios, los valores, la prudencia, el carácter, la integridad, agradarle a Dios en todo. ¿Por qué? Porque redes sociales es una oportunidad de hablar, que hablen con prudencia. Redes sociales es una oportunidad de aprender. Redes sociales es una oportunidad de interactuar. Redes sociales, Daniel, es una oportunidad de predicar también el evangelio. Así que tenemos un campo amplio en redes sociales. Enseñémosle eso a nuestros hijos. No le dé un teléfono a su hijo y sin supervisión, porque está poniendo en sus manos un arma. Daniel. Bueno, pastor, todo esto ha sido de beneficio para nosotros y esperando que también para los radioescuchas, para los hermanos, y como les digo, cada jueves vamos a estar tratando ese tema. Me imagino que vamos a estar estando ampliando y poco a poco, pastor, muchas personas nos van a escribir con su pregunta diciendo dónde está afectando y cómo está afectando, y por supuesto querrán un consejo, ¿verdad? Así que vamos a tener listo para que el jueves que viene podamos seguir respondiendo a las preguntas que por supuesto no solamente usted y yo tenemos, sino que muchas personas se preguntan, que tienen varias preguntas, y entonces estaremos sacando a los hermanos de esas dudas de realmente lo que quieren saber acerca de las redes sociales. Pastor, pues el tiempo el día de hoy se nos ha ido, así que lo último como conclusión que nos quiera dar el día de hoy, jueves, pastor, adelante. Sí, yo quiero dejar en el corazón de cada uno de nuestros oyentes, 1 Corintios 10:23. 1 Corintios 10:23 es el consejo apostólico para este día, que dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. 3 cosas interesantes en ese pasaje. Primero, que las redes sociales son algo lícito, pero hay ocasiones en lo que no todo lo que aparece conviene, ni todo lo que uno publica conviene. Entonces tenemos que hacer una evaluación de nuestras publicaciones. Segundo, no todo edifica, y si no edifica, simplemente no tenemos razón para publicar. Recuerde que hay gente que está mirando las redes sociales para cometer un delito en nuestra contra, así que tengamos mucho cuidado al respecto. Y en tercero, dice: yo no me dejaré dominar por ninguna. Entonces yo invito a todos nuestros oyentes a que tengan ese dominio propio y que las redes sociales no se armen de usted, sino que usted use las redes sociales. Próxima semana podemos hablar acerca de los delitos cibernéticos, en qué categoría y la penalidad que estas tienen. Muy interesante ese tema, porque nos va a abrir los ojos y prevenir para evitar ser presa de aquellos delincuentes cibernéticos a través de redes sociales. Daniel, mucho gusto y saludos a tus oyentes. Bueno, pastor, gracias. Realmente ha sido de bendición que nos acompañe una vez más aquí en ese espacio. Así que lo esperamos el próximo jueves y que el Señor del Todopoderoso lo siga prosperando. Gracias, doctor. Saludos, buenas tardes, Dios los bendiga.